Voy a introducir a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado se llama Daniel Torres Burriel. Eh, Daniel, eh, Daniel es una persona que es una personalidad en el tema de experiencia de usuario hace mucho tiempo. De hecho, de los primeros años en los que quienes comenzamos con esta disciplina, eh, por allá por finales de los 90, Daniel Torres era uno de esos nombres que se repetían todo el tiempo, de su base ahí en España, ¿verdad? Eh, Trabajando y impulsando el desarrollo de la disciplina, hoy como CEO de Torres Burriel Studio. Eh, lo hemos querido invitar hoy para que nos cuente algo bien interesante. En algunas conversaciones que tuvimos con Daniel, eh, yo lo invitaba a que hiciéramos una aproximación desde lo que nos toca como profesionales del diseño de experiencia de usuario, eh, cambios, por ejemplo, en la normativa que tiene que ver con la protección de datos personales, que es todo un tema hoy día en Europa y que en España ha obligado que, por ejemplo, Daniel, a través de Torres Burriel Studio, eh, desarrolle toda una investigación específica sobre este tema y eso es un poco lo que Daniel no, queremos que nos comparta hoy día. Mientras lo estamos conectando, Daniel, no sé si me está escuchando, quiero pasarle el último mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenísimo, ¿qué tal, Daniel? Estupendamente. Ya es muy tarde en España, ¿no? Y la oficina ya está vacía. Bueno, la oficina está vacía, pero aquí estoy yo todavía. Buenísimo. Bienvenido, Daniel. Nada más recordar a todo el mundo que por favor utilicen el hashtag que estamos usando para este evento, numeral UX Day 2018 o gato para algunos otros países UX Day 2018. Ahí estamos recibiendo sus comentarios, felicitaciones, quejas y bueno, todo lo que quieran comentar sobre este evento. Adelante, Daniel. Bienvenido. Estupendo, Pablo, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todas y a todos quienes estáis al otro lado viendo y escuchando. Bueno, a mí creo que me toca uno de los temas, no sé si llamarlo más feos de todo el evento, porque, bueno, la protección de datos no es precisamente una de las motivaciones por las que alguien podría, digamos, entrar a trabajar por la mañana con una sonrisa, ¿verdad? O al menos es como lo veo yo, pero voy a intentar en este rato y voy a intentar ser muy preciso, en fin, dibujar un panorama que nos permita explorar cómo es el impacto, como reza el título de la charla, el impacto y los desafíos de la normativa de protección de datos para nuestra industria, para la industria del research y de la experiencia de usuario. Utilizaré 30 segundos para, en fin, pues para contaros se me ha saltado una diapositiva. Para contaros que, en fin, soy el CEO de Torres Burriel Studio, un estudio, bueno, estamos en España trabajando desde hace bastantes años y como estoy muy contento de decir, de poder compartir que, bueno, siempre decimos que sabemos lo que piensan tus clientes, es lo que contamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Pues bueno, porque quienes trabajamos en experiencia de usuario, o al menos quienes abarcamos el ámbito del research, intentamos entender, comprender y adelantarnos a cuáles son los deseos, las necesidades y las motivaciones de los usuarios. Por eso, esta es la diapositiva que se me había saltado. Bueno, pues cuando hablamos de protección de datos, y digo yo, hablemos de protección de datos, en fin, lo que tenemos es algo así, ¿no? Nos encontramos ante un panorama francamente ugly, francamente, en fin, poco agradable o digamos que feo. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto porque si yo, en fin, iniciase esta charla haciendo una cita, citando a, en fin, uno de los principios generales del Reglamento Europeo de Protección de Datos, tendría que hablar de la responsabilidad proactiva. Y tendría que hablar de, pues bueno, que este principio exige, como veis en pantalla, exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones para hacer frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo. Claro, si yo realmente empezase así esta conferencia, probablemente despertaría en vosotras y en vosotros, pues no sé si llanto o un bostezo.
¿de acuerdo? Porque, en fin, no parece una temática o no la densidad de, digamos, de esa comunicación, pues parece quizá excesiva, ¿de acuerdo? Si por contra me decidiese a ubicar la conferencia o a ubicar, en fin, la comunicación de otra manera, pues venga, voy a intentar abordar esta cuestión de otro modo, pues quizá os diría, vamos a enfocarlo desde otra perspectiva. Vamos a hablar de protección de datos desde la perspectiva de los derechos que asisten a los usuarios, ¿de acuerdo? Y entonces os podría hablar, y tomo como base, insisto, el reciente Reglamento Europeo de Protección de Datos, la famosa RGPD, y os hablaría de que los usuarios tienen derecho de acceso a sus datos, ¿de acuerdo? Y os hablaría de que los usuarios tienen derecho a la rectificación de los datos que las empresas o organizaciones albergamos o alojamos sobre ellos. También os podría hablar del derecho de oposición que tienen los usuarios en fin, a que guardemos, a que alberguemos o a que mantengamos sus datos personales. También podría hablaros de otro derecho, es el derecho de supresión, que es el famoso, se conoce mediáticamente como el derecho al olvido, ¿de acuerdo? Bien, también podríamos entrar a hablar de esto, así como al derecho que asiste a los usuarios a la limitación del tratamiento de sus datos personales. No me olvidaría tampoco de hablar del derecho a la portabilidad de los datos personales que albergamos o, fijaros qué curioso, al derecho, curioso, a mí me parece muy bonito, ¿no? El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Y ahora me imagino a responsables de marketing automation en cualquier compañía tirándose de los pelos diciendo no puede ser, ¿no? No es posible que los usuarios se nieguen a que podamos perfilarles en función de una serie de, en fin, de indicadores, de características. Bien, este derecho también asiste a los usuarios o, en términos generales, al derecho de información. Bien, si yo entrase a profundizar en cada uno de estos aspectos para intentar comprender cómo nos afecta desde una perspectiva del research, probablemente en fin, el resultado que obtendría sería el mismo. Sería o bien un llanto fuerte y poderoso o bien en fin, como podéis ver en pantalla, un tremendo bostezo. Entonces, yo me preguntaba cuando estaba preparando esta charla, de veras, tengo que intentar hallar una forma, un modo, una manera de abordar la cuestión de la protección de datos y cómo impacta en nuestras organizaciones cuando hablamos de research y de experiencia de usuario, porque es francamente importante. Entonces, se me ocurrió abordarlo desde otra perspectiva. Imaginad que tomase otra vez el título de la charla, el impacto y los desafíos de la normativa de protección de datos para la industria del research y el diseño de experiencia. Y pusiera el foco, como podéis ver en pantalla, en que hay dos elementos que son los nucleares. Tenemos por una parte un concepto que es la normativa de protección de datos y por otra parte un ámbito de implementación, un ámbito de actuación, que en este caso sería, pues tomo el ámbito del research y del testing para que, en fin, pues nos sirva de lugar donde vamos a ver cómo aplica. Entonces, el elemento fundamental, el elemento importante que deberíamos siempre considerar es que, tomando, como os estoy diciendo, como base, pivotando sobre la RGPD, debemos saber que esta norma es una norma que os voy a evitar la lectura de esta diapositiva. Es una norma que afecta a todas las empresas, independientemente, a todas las empresas que manejan o gestionan datos de ciudadanos que se encuentren en la Unión Europea. Es por ello que en alguna ocasión, sobre todo cuando la normativa entró en vigor en mayo de este año 2018, hubo algunos sitios web, algunas aplicaciones, algunos servicios digitales que decidieron dejar de dar servicio, decidieron dejar de estar accesibles en el territorio de la Unión Europea porque decidieron que, como incumplían la normativa, preferían no asumir ningún riesgo, en fin, y al menos, aunque fuese de forma momentánea, no prestar servicio en el territorio de la Unión Europea. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, por alguna razón que a mí se me escapa, yo no soy jurista, todos estamos afectados por esta normativa. Con lo cual, no estamos hablando de yo no tengo la empresa localizada en tal lugar o en tal otro. En función de si vamos a gestionar o a manejar datos de ciudadanos, de personas, de usuarios que se encuentran en la Unión Europea, vamos a ser sujetos responsables de una
correcta o ajustada a la norma gestión de estos datos. Esto es lo que me parece importante y claro, esto puede incrementar las ganas de llorar o las ganas de chillar de algunas personas que me estáis viendo decir esto en este momento, ¿no? Con lo cual dije, bueno, Daniel, vamos a abordar esto desde una perspectiva lo más racional posible, vamos a abordar esta cuestión desde una perspectiva que todos podamos entender y para ello elegí hablar de la normativa local. Si os digo la verdad, yo nunca pensé que estaría dando algún día una conferencia hablando de normativa local de protección de datos, pero heme aquí con esta solución, ¿no? Entonces, para hablar de la normativa local, he decidido tomar, bien, cinco modelos, 5 ejemplos, en fin, en Iberoamérica, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, para ver cómo podríamos, en fin, abordar esta cuestión de cómo nos impacta, cómo nos afecta la normativa genérica de protección de datos. Para ello, yo me he ido a fuentes de información porque, en fin, yo trabajo muy a gusto con clientes de Brasil, de Chile, de Colombia, de México y de Perú, pero, en fin, no es mi campo de expertise la normativa local de protección de datos en cada una de estas áreas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy a documentación y, en fin, comparto con vosotros que en Brasil existen una serie de principios generales de inviolabilidad de la intimidad, de la vida privada, del honor, la imagen, en fin, una serie de cuestiones que abordan, protegen y, digamos, acogen la temática de la protección de datos. Habríamos de profundizar en el caso de que hubiese reglamentación, que por lo que parece ser no existe como tal, pero bueno, si la hubiere, ver cómo esa reglamentación nos invita o nos sugiere o nos ordena, digamos, manejar o gestionar los datos de los usuarios. En Chile hay una ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal. En Colombia, la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013, regulan la forma en la que se deben proteger los derechos de los titulares de datos, bla, bla, bla. Bien, tenemos, como veis, normativas locales que, de alguna manera, recogen los principios fundamentales o las acciones directas que debemos llevar a cabo para, efectivamente, hacer una gestión correcta de la protección de datos personales. Pero, claro, aquí nos falta una pata. Es decir, yo no quiero hacer una conferencia sobre protección de datos sin más. Todo este discurso yo lo estoy haciendo para ponerlo en contexto dentro de un ámbito muy concreto y dentro de un ámbito muy determinado. Ese ámbito concreto y determinado es el ámbito del research, el ámbito de la experiencia de usuario. Obviamente, tener que estudiarnos un montón de normativa local acerca de cómo gestionar la protección de datos podría, de nuevo, llevarnos al llanto o al bostezo, ¿no? En este punto me temo que más al llanto que al bostezo. Entonces, como profesionales o como responsables de agencias que trabajamos en el ámbito del research y de la experiencia de usuario, como va a ser tarea imposible que nos aprendamos y memoricemos toda la normativa que existe al respecto, decidí que a lo mejor era mucho más positivo y sobre todo mucho más práctico ver dónde nos afecta esta normativa. ¿De acuerdo? Y para ello, bien, os entrego 3 ámbitos de afectación directa extraídos directamente de la consultoría que en el estudio hicimos para adecuarnos en su momento, como no teníamos más remedio, a la normativa europea, al Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se producen esas afectaciones? En el tratamiento de datos de nuestros clientes, se producen en la política que tengamos dentro de la organización de protección de datos personales en general, de manera genérica, y especialmente también en el tratamiento de datos de nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Hasta aquí, pues todo parece bastante sencillo, bastante de cajón. Bien, pero vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del ámbito del research, he intentado hacer pues no sé si llamarlo un timeline, pero intentar hacer un gráfico en el que podamos ver dónde nos afecta y dónde deberíamos, en fin, tomar alguna medida para poder cumplir con las obligaciones legales que la normativa de protección de datos nos imponga o nos sugiera. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que, en fin, vamos a tener que cumplir una serie de cuestiones.
Y lo que he hecho ha sido decir, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver cuáles son los pasos en los que en un proceso de research deberíamos tener alguna consideración especial acerca de la protección de datos. Obviamente, cuando tenemos un cliente, vamos a abordar un proyecto de research, tenemos un cliente, interlocutamos con un cliente. Los datos de ese cliente son sujeto de acciones de gestión en la protección de datos. Con lo cual, todos nuestros clientes deberían ser objeto de ese tipo de gestión de datos. Si continúo en la escala, a ver si me funciona, bueno, así. Si continúo en la escala en lo que es el devenir de un proyecto de research, vamos a abordarlo y nos planteamos un estadio de recruitment, de reclutamiento de usuarios, por ejemplo, para hacer un test, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el reclutamiento de usuarios, al final, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer a través de un proveedor, de una empresa de captación, de segmentación de usuarios, es decir, un proveedor, con lo cual ya tendríamos el escenario, ahí tendríamos un escenario en el cual deberíamos considerar la gestión o el tratamiento de datos personales del proveedor, pero también de los usuarios, es decir, de las personas que van a acudir a un test. Y entonces, en el momento en el cual un email, al menos en la normativa que afecta a España, pero en la RGPD, un email, una dirección IP son datos considerados personales, pues deberíamos incluir en el set en fin, de ítems o de registros susceptibles de ser gestionados bajo estos principios a nuestros proveedores que nos ayuden con el recruitment y también a todos los usuarios que participen en un test, por ejemplo. Si continúo y digo, bien, voy a hacer un trabajo de campo, porque voy a ejecutar un trabajo de campo y cualquier cuestión que pueda surgir a nivel de dato personal en un trabajo de campo, respuestas de los usuarios, documentación que un usuario nos pueda en un momento determinado compartir, enseñar, quedar reflejada en una entrevista, en un documento de audio, en un registro de vídeo, en una imagen. Bien, toda esa, digamos, la generación de toda esa documentación es susceptible también de ser, digamos, tenida en cuenta o considerada a la hora de ver cómo afecta a la protección de datos. Es decir, al final, lo que estoy haciendo, estáis viendo que estoy haciendo un seguimiento de diferentes fases por las que puede pasar un proceso de research y cómo en todas esas fases tenemos elementos que son afectados por la protección de datos. De la misma forma, cuando yo estoy haciendo un análisis de un resultado de un trabajo de campo, puedo estar en el laboratorio, puedo estar en la oficina, puedo estar en el estudio y con las personas, es decir, con el staff técnico del proyecto, estoy compartiendo una serie de datos que son en muchos casos datos personales, no solamente los insights, pero cuando, en fin, a veces despersonalizamos digamos, a los profiles de los usuarios, pero en algún caso, para establecer una traza necesitamos algún tipo de dato personal, que puede ser, insisto, en fin, un email, ¿de acuerdo? Bueno, en ese punto yo tengo que incidir en que la gestión de los datos personales que realizan los miembros del staff técnico de la agencia, de la empresa, de la compañía, del estudio, deben estar también sometidos a todas las gestiones de protección de datos. En el caso de la RGPD, en el caso de la normativa europea de protección de datos, yo creo que, en fin, con todo este rollo que estoy soltando, la buena noticia es que todo se basa en una correcta gestión de la intencionalidad con la que estamos pidiendo datos, es decir, el consentimiento. ¿De acuerdo? Ejemplo práctico, si yo a mi staff técnico, en fin, cuando entran a trabajar al estudio, entre los elementos o entre en fin, un NDA que firmen, estoy incluyendo cómo voy a gestionar y cómo han de ellos de gestionar los datos personales que puedan tener que manejar para el desenvolvimiento de su trabajo, bueno, pues ahí tendría yo, este es un simple ejemplo, tendría yo un elemento que podría estar cubriendo de una manera muy sencilla para evitar cualquier problema posterior. Pero si sigo en el proceso que os estoy enseñando de cómo en un proceso de research tengo elementos en todos los pasos, en todos los estadios que afectan a la protección de datos personales, en la propia entrega del trabajo puedo estar o no,
eso tengo que elegirlo, puedo estar haciendo uso y gestión de datos personales. Mi recomendación es que en todos los elementos de delivery, en todos los entregables, en todos los materiales, hagamos un trabajo de despersonalización. Técnicamente, por una parte, es más que recomendable. Pero si le añadimos, en fin, el impacto o el posible impacto que pudiese tener en un defecto de gestión de la protección de datos, bien, a mí me invitan en fin, a recomendaros con toda la pasión que mi voz puede en fin, es capaz de transmitir, que despersonalicemos en el estado del delivery cualquier dato personal con el que nos podamos encontrar. Pero hay un último paso que siempre, en fin, siempre nos olvidamos porque parece que deja de formar parte de un proceso técnico, pero es el invoicing, el momento de, en fin, yo voy a enviarle una factura a mi cliente para que me pague por el trabajo. En ese momento también estoy haciendo una gestión, debo hacer una gestión de datos personales. ¿Por qué? Porque hay dos actores, de los que no hemos hablado todavía, a los que también he de comunicar una serie de datos personales. Cuando yo hago una factura para cobrar un trabajo, a la entidad financiera donde va mi dinero, le estoy, de alguna manera, entregando un dato personal, que es la empresa que me paga o la persona que me paga. Pero también al gobierno cuando satisfago los impuestos y las declaraciones de la renta o el nombre que en cada, en fin, entidad regional local pueda tener. Entonces, yo os invito a pensar que dentro de un proceso de research, y en realidad en casi cualquier proceso profesional, pero yo lo he querido incluir en el momento del research, esa fase de invoicing, esa fase de facturación, esa fase de finalización administrativa de un proyecto, también es susceptible de, digamos, de ser vigilada, de ser controlada, de ser tenida en cuenta desde nuestra perspectiva de procesos en los que estamos haciendo un manejo y una gestión de datos personales, porque en realidad así lo es. Entonces, como veis, y no me voy a extender mucho más, porque, en fin, creo que os imagino como el niño este que llora o bosteza de manera insistente, si logramos que un proceso de este tipo, digamos, extraigamos todos los puntos donde estamos, yo os los he contado, donde estamos gestionando datos personales a través de un proceso correcto de aceptación de cláusulas y de consentimiento expreso de todos los actores que aquí están implicados, que los resumo, clientes, proveedores, staff técnico, ¿cómo se dice?, los bancos y el gobierno, podríamos, digamos, cubrir de una manera bastante eficaz todo lo que tiene que ver con el impacto de la gestión de normativa de protección de datos dentro de nuestra área de actividad. Voy a ir terminando, porque si todo esto que os he contado logramos llevarlo a buen puerto, pues sin duda nos mereceremos este por fin, lo hemos logrado, pero quiero terminar, de verdad que termino ya, quiero terminar de una manera, en fin, lo más seria que sea posible por mi parte transmitir, que en realidad este trabajo digamos, de gestión de la protección de datos personales nos vendrá muy bien hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaremos haciendo, y os lo digo desde la experiencia propia en fin, que hicimos en Torres Bourriel Estudio, es que vamos a tener que obligarnos a describir todos los procesos, los conozcamos o no los conozcamos, que estamos desarrollando y que estamos llevando a cabo en nuestro quehacer diario. Eso nos va a permitir conocer mucho mejor el estado de, digamos, de maduración de nuestro staff técnico. Esto nos va a permitir conocer mucho mejor qué elementos o qué estadios de trabajo podemos mejorar y, por añadidura, en el objeto del que estamos hablando, nos va a permitir hacer una gestión optimizada y, sobre todo, ajustada a la norma de la protección de datos. A mí la experiencia me dice que las afectaciones o, digamos, el impacto tiene lugar en más elementos de los que en un principio yo podía pensar y creo que ha sido personalmente, os transmito que ha sido una de las mejores inversiones que nosotros hemos hecho, la de adecuarnos, en fin, al 100% a la normativa de este tipo. Con lo cual, en fin, esto es lo que os quería contar, es lo que os quería transmitir y entiendo que si los organizadores lo tienen a bien, ahora podremos contestar a un par de preguntas si me las hacéis.
Muchas gracias, Daniel. Ha sido Muy bien. una... ¿Hola? Sí, sí, Hola, aquí hola. estoy. Ya, muy bien. Muchas gracias por tu presentación, la verdad muy interesante. Definitivamente, como que todo el rato estaba pensando por ejemplo, en las dinámicas que normalmente realizamos como consultores trabajando en proyectos diversos. Eh, y de pronto, eh, de hecho lo estábamos comentando ahora mientras tú estabas dando tu plática. Eh, por ejemplo, si tuviésemos que materializar cada vez más común que empresas como las nuestras, que consultores de experiencia de usuario, incluso independientes, desarrollan proyectos de investigación o research con clientes que de hecho cruzan el lado del charco y yo puedo estar haciendo una investigación de usuarios con clientes usuarios en España y no pasa nada, no es un problema, o en Ujú. cualquier lugar, ¿verdad? Y de pronto nos preguntábamos, ¿qué, ¿qué cosas en ese escenario, cuando tú si estuvieras desarrollando un proceso de investigación con usuarios, tipo un test de usuario que lo puedo hacer a distancia, ¿verdad? O eventualmente podría llegar a hacerlo físicamente en otro lugar, deberíamos empezar a considerar, a tener en cuenta en relación con estas políticas de protección de datos. Porque, claro, yo sé que en Torres Burriel están haciendo este tipo de investigaciones. Y obviamente este cambio en la normativa obliga a unos checklists que son distintos. Ya no hablamos únicamente de la hoja de consentimiento para que yo grabe un video que registre lo que está haciendo el usuario en una pantalla, sino que nos obliga a otros escenarios, ¿no? Y te quería llevar un poco a ese terreno. Quizás como más Mira, práctico, porque de pronto desde el análisis de la normativa es súper estricto y muy rígido, pero cuando necesitamos como eh, dinamizarlo y aplicarlo en el trabajo del día a día, viene bien alguna recomendación al respecto. mira, yo, mi experiencia previa, quizá, quizá insisto, en mi experiencia personal, yo vengo de una tradición en la que, digamos, he tenido que trabajar con gente del ámbito del derecho que tenían una visión muy clara de lo que es o lo que supone el respeto a las normativas de protección de datos. Con lo cual, a mí personalmente, mi mindset no ha tenido que cambiarse demasiado porque es que es algo que ya hacíamos. Entonces, la clave para mí de... no existe una fórmula, perdón, existe una fórmula muy sencilla y es apliquemos un, una dosis importante de sentido común. ¿En qué orientación lo estoy diciendo? Si yo a un usuario le estoy pidiendo, oye, dame tu nombre, tu dirección, tu email, tu teléfono y una foto porque tengo que hacer un perfilado y entonces quiero utilizar tu imagen para no sé qué. Entonces, si yo le pido eso, todo se basa en el consentimiento. Es decir, si yo le digo, oye, por favor, fírmame que me das el consentimiento para grabarte en la sesión de grupo de enfoque, porque estáis aquí 14 personas, quiero grabarlo en vídeo para poder observarlo posteriormente y me das tu email y no sé qué. Bien, si yo a esas personas las incluyo en mi base de datos y les mando mi newsletter semanal, yo estoy cayendo en una mala praxis de libro, pero no ahora, antes también. ¿De acuerdo? Entonces, para mí todo se basa en el consentimiento. Es decir, si yo te pido un dato para algo, primero tengo que decirte para qué te lo estoy pidiendo y segundo, lo voy a utilizar solamente para eso. Ya sé que en algún momento, en fin, puede resultar tentador, ¿no? Utilizar base de datos. Bueno, pero eso digo es una cuestión de mindset, es una cuestión de concepción, de, si quieres, de cultura de empresa, ¿no? Entonces, si fuéramos paso a paso en un proceso de research o de testing, yo te diría, mira, a los proveedores tenemos que hacer una gestión, en fin, convencional de protección de datos. Y a cualquier usuario que viene al estudio, al laboratorio, para participar en una prueba, exactamente la misma. ¿Para qué? Para saber que no les podemos molestar nunca con nada. Porque si han venido a hacer una prueba, han venido a hacer una prueba. Punto. Entonces, luego no les podemos molestar con ofertas ni con, en fin, ¿me entendéis? ¿No? Ni con nada más. Entonces, para mí la mejor recomendación es que entendamos que el consentimiento es eso, consentimiento. Sí, ¿para qué? Para esto, punto, para nada más. Y básicamente cualquier gestión de protección de datos está basada, la RGPD está basada en esto. Y la otra parte que me parece interesantísima, de la que habla, pero me gustaría insistir en ella, es que si cumplimos todo esto, nos hacemos un gran favor porque estamos revisando nuestros procesos internos como compañía. Y eso es muy valioso porque nos abre la puerta a unas mejoras que desconocíamos que podíamos implementar.
Buenísimo. Muchas gracias por la aclaración, Daniel. O sea, sinceramente creo que esto da, y insisto, como que cada vez que hacemos este evento, cada una de las pláticas nos abre como áreas en las que podríamos estar hablando mucho rato. Y me parece muy interesante la aproximación que estás haciendo. De pronto está incluso pensando, de hecho algo que comentamos en la mañana, en un proceso en el que estamos, por ejemplo, a propósito de temas de protección de datos, y también en realidad como en buenas prácticas para reclutamiento y búsqueda de esos usuarios. De pronto, ¿qué pasa cuando, cómo puedes abordar cuando te encuentras con un cliente que que has reclutado y que llega y que tiene alguna, por ejemplo, una discapacidad y que tú no sabías y te lo encuentras en ese momento, cómo resolverlo? Francamente, hay mucho que hacer al respecto y creo que hay un desafío importante de cómo tenemos que adaptar nuestras metodologías para poder incorporar todas estas dimensiones que nos obligan los cambios en la normativa y también la forma en que también los usuarios nos empiezan a exigir algunos checklists básicos para poder participar de estas dinámicas. Así que, Daniel, te quiero agradecer nuevamente el tiempo, la disponibilidad. Siempre ha estado como muy dispuesto a ayudarnos y a compartir la información de este UX Day. Así que te quiero agradecer personalmente todo esto porque venimos hablando hace mucho tiempo. Quizás la gente no lo sabe, pero en este proyecto de UX Day hemos estado trabajando desde diciembre del año 2017. No es fácil coordinar las agendas de todos y reservar. Por ejemplo, a Lou Rosenfeld conseguí reservarlo en enero de 2018 para que pudiésemos hacer la entrevista. Así que nada, muy contento, muy agradecido, Daniel, de nuevo. Muy bien, muchas gracias y oye, enhorabuena por el evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos despedimos de Daniel y ya nos estamos preparando para nuestro siguiente ponente. Contarles entre medio que yo ahí, de pronto hemos estado ahí conversando con alguna gente en lo que están comentando en redes sociales y todo. Tenemos un equipo trabajando en esto. Está Kelly, Esther, Laura, desde Colombia, siguiendo todo esto. Tenemos nuestra oficina en Perú, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, también pendientes de todo. Ahí pueden ver algunas fotos que se están publicando en el timeline con el hashtag UXDay 2018 de lo que está pasando en cada una de las oficinas. Hace un rato dimos los nombres de los ganadores de los libros y apareció por ahí Daniela, creo, que era una de las ganadoras y como muy contenta, así que felicitaciones a ella y a todos los que han ganado estos libros.